Ahora sí se ve. Ya, ya. Vamos a hacer la clase de ayer, que era de cáncer gástrico avanzado, ¿vale? Yo ya sé que tuvieron una clase con el doctor Sotelo de cáncer gástrico incipiente. ¿Ya le hicieron eso, cierto? Sí. Ya, Todos sí la perfecto. tuvimos. Ya, entonces el cáncer gástrico, ya ustedes saben que el tumor epitelial maligno originado en la mucosa del estómago o de la unión gastroesofágica. En general, de la estadística nacional, uno sabe que el adenocarcinoma representa más del 90%, el 93% de los tumores malignos del estómago. El resto son los linfomas gástricos, que son más o menos el 6%, los leiomiosarcomas, que son súper infrecuentes, y los carcinoides gástricos o los tumores neuroendocrinos del estómago, que son menos del 1%. La región del Maule tiene una alta incidencia de cáncer gástrico. Estamos siempre dentro de los 3 primeros, o estamos primero, o estamos segundo, pero en general nosotros tenemos una alta incidencia de cáncer gástrico. Somos de las regiones que más tenemos cáncer gástrico en el país. Y por ende también del mundo, porque Chile tiene una alta incidencia de cáncer gástrico. Esto ha hecho que esto sea un problema de salud pública y esto principalmente porque es una de las causas más importantes de muerte por cáncer en nuestro país. Pese a todas las medidas de salud pública que se han desarrollado, la mortalidad se mantiene alta, y esto es principalmente porque el diagnóstico se hace en etapas tardías de la enfermedad, cuando ya el tratamiento no tiene tan buenos resultados. Ha habido un cambio epidemiológico en los cuales los cánceres del tercio distal, que suelen dar síntomas más precozmente por síntomas como síndrome de retención gástrica, como síndrome pilórico, han disminuido y han aumentado los cánceres del tercio proximal, que en general tienen peor pronóstico y dan síntomas más tardíos. Entonces, toda esta epidemiología ha hecho que en realidad el cáncer gástrico en Chile sea un problema de salud pública, y a propósito de eso se desarrolló una política de salud garantizada a mantener algunas garantías específicas en salud, el GES, de cáncer gástrico para que los pacientes tengan una oportunidad más precoz de tratamiento. La historia natural, o sea, ¿qué pasa si nosotros tenemos un cáncer gástrico y no le hacemos nada? ¿Ya? No le damos ningún tratamiento? ¿Cuál es la historia natural? Eso, uno habla de historia natural en medicina, cuando no hace ninguna intervención terapéutica, y es que un cáncer gástrico siempre fue avanzado, siempre fue un cáncer gástrico precoz. Fue una lesión pequeña que tuvo un buen un diagnóstico tuvo la oportunidad de hacerse un diagnóstico precoz y con un tratamiento que probablemente pudo haber sido curativo. O sea, todo cáncer gástrico avanzado en algún momento fue un cáncer gástrico precoz. La sobrevida promedio de un cáncer gástrico avanzado, promedio, considerándolo todos los que tratamos y los que no tratamos, es de 6 meses. ¿Ya? Y si no se realiza ninguna cirugía, ningún tratamiento, todos los pacientes van a fallecer de esa enfermedad. O sea, si uno tiene un cáncer gástrico avanzado y no se realiza ningún tratamiento porque no es posible o porque ya no tiene beneficio del tratamiento, el 100% de los pacientes se va a morir. ¿Ya? Hay condiciones que son en términos de condiciones que desarrollan a largo plazo o son lesiones preneoplásicas del estómago, y estos son, por ejemplo, la gastritis crónica atrófica, la metaplasia intestinal, la anemia perniciosa, la gastrectomía parcial por alguna enfermedad benigna, y esto principalmente por los estados de acloría, la infección crónica por el Helicobacter y la enfermedad de Menetrier, los picos adenomatosos y el esófago de Barrett. Estas son todas condiciones preneoplásicas del estómago. Hay factores genéticos y ambientales que se asocian al desarrollo de cáncer gástrico, como la historia familiar de cáncer gástrico, el cáncer de colon hereditario no poliposo, porque se asocia a otros síndromes genéticos, los bajos estatus socioeconómico, el bajo consumo de frutas y verduras y vegetales, los alimentos ahumados, salados, mal preservados, y el tabaquismo como un hábito nocivo. En general, el cáncer gástrico precoz da síntomas que son bastante poco discriminables de otros síntomas gastrointestinales, y por eso es que uno, en pacientes que tienen dolor epigástrico, pirosis, distensión abdominal, náusea y vómito, suele pedirle una endoscopía diagnóstica para poder hacer el diagnóstico de cáncer gástrico. Esto es indistinguible de otras enfermedades benignas, como por ejemplo una úlcera, una gastritis o un reflujo gastroesofágico.
Por lo tanto, los síntomas para hacer diagnóstico de cáncer gástrico son bastante inespecíficos y uno debería, en lo posible, ante estos síntomas, precozmente pedirle una endoscopía. O sea, dolor epigástrico, pirosis, distensión abdominal, náusea y vómito. En general, los pacientes cuando consultan ya por un cáncer gástrico avanzado tienen signos de, o sea, por cáncer gástrico ya tienen signos de enfermedad avanzada, como pérdida de peso, como dolor abdominal, como náuseas porque ya no se pueden alimentar bien, anorexia, disfagia, ya eso es una etapa avanzada de la enfermedad en la cual ya no es posible incluso que le pasen los alimentos sin ninguna dificultad, y los pacientes refieren que tienen dificultad, y eso principalmente son los tumores del tercio proximal de la unión gastroesofágica. Algunos pacientes tienen ya todo el estómago comprometido por tumor y se hacen precozmente, entonces ya tienen aumentar la tolerancia gástrica con alimentos. Pueden referir dolores ulcerosos de la cavidad abdominal, como el dolor urente, quemante, postprandial. Ya en etapas más avanzadas, cuando hay estados de nutrición calórico-proteica asociada a la caquexia por el tumor, por el cáncer, pueden haber edemas de extremidades asociados principalmente al estado de hipoproteinemia. Hay signos sugerentes de cáncer gástrico como la ascitis, que traduce principalmente carcinomatosis peritoneal. Está el signo de Bischoff-Rosier, que es el ganglio supraclavicular izquierdo. Hay todo esto, el ganglio de Irich, el nódulo de la hermana María José, que es un nódulo en la cavidad abdominal. Todos estos ¿cómo se llama? Signos tienen, son sugerentes de carcinoma, adenocarcinoma gástrico, pero no son ¿cómo se llama? Patognomónicos. Uno lo que debe hacer, en el caso de presentar alguno, por ejemplo, una ascitis de causa no precisada, un ganglio supraclavicular izquierdo, un nódulo palpable no doloroso en la región umbilical, o acantosis nigricans, o un tumor de Krukenberg, una coagulación intravascular diseminada de causa no precisada, debería solicitar como parte del estudio de un tumor previamente no diagnosticado, debería solicitar una endoscopía digestiva alta. Desde el punto de vista histológico, el cáncer gástrico avanzado surge de la pared del estómago, cuando de la capa más interna o de la capa mucosa del estómago. Ustedes tienen que recordar que el estómago tiene principalmente tres capas, ¿ya? Una capa mucosa, una capa submucosa, una muscular propia y una capa que no es propia del estómago, que es externa, que es la serosa, ¿ya? Las capas propias del estómago son la mucosa, la submucosa y la muscular propia. Y la serosa es el peritoneo que recubre la cavidad abdominal, ¿ya? Hay una capa entre la submucosa y la mucosa que se llama muscular de la mucosa, que es una capa muscular y la mucosa para hacer el diagnóstico de cáncer gástrico, tanto incipiente como de la enfermedad ulcerosa. El cáncer gástrico precoz, ya lo vieron con el doctor Sotelo en la clase de enfermedades, lesiones preneoplásicas, y el cáncer gástrico precoz, y ahí ustedes vieron los tipos histológicos, que pueden ser, de acuerdo a la clasificación japonesa, elevado, polipoideo, plano o deprimido, excavado, y la combinación de ellos. En general, nosotros para el cáncer gástrico avanzado utilizamos otra clasificación, que es la clasificación de Borman, que es una clasificación macroscópica. No es una clasificación endoscópica, es una clasificación macroscópica. Esto es como uno ve el tumor, ¿ya? Claro, desde el punto de vista endoscópico, si uno ve un cáncer gástrico precoz o una lesión que es sospechosa, debería clasificarla por la clasificación japonesa. Pero si uno ve un gran tumor, debería hacer una clasificación a través de la clasificación de Borman, y esto lo debe clasificar de acuerdo a 4 tipos, en los cuales el primer tumor es un tumor polipoideo que protruye desde la mucosa, el segundo tumor es un tumor ulcerado, ¿ya? El tercero es un ulcerado, pero además que tiene un borde infiltrante, y el tumor número 4 es una linitis plástica, que es un tumor infiltrativo de toda la mucosa. A veces uno puede escuchar de un quinto tumor que no está dentro de la clasificación inicial de Borman, que son los tumores que combinan diferente esto y que puede decir que es un tumor inclasificable por la clasificación de Borman,
y que en términos generales no está, como les decía, dentro de la clasificación original. En términos pronósticos, los tumores del tipo 1, polipoides, tienen mejor pronóstico que los tumores tipo 4, limititis plástica. Y esto va en sentido inverso, o sea, el mejor pronóstico del tipo polipoideo y el peor pronóstico el tipo 4 o la limititis plástica. Cuando uno tiene un cáncer gástrico, debe hablar siempre de cuál es la localización, ¿ya? Y para esto puede definir la ubicación en 4 partes, ¿ya? Los tumores de la unión gastroesofágica, que son la unión del esófago con el estómago, del tercio proximal, que es entre la región antropilórica, y el tercio distal, que está bajo la región antropilórica. Los tumores de la unión gastroesofágica tienen una particularidad y son los tumores que se desarrollan entre la unión del epitelio del estómago con la unión del epitelio del esófago, o conocida como como unión gastroesofágica. Esta es una región anatómica que contempla 5 centímetros en total, y estos son 2 centímetros alrededor de la línea Z y, y 2 centímetros alrededor de la línea Z y 5 centímetros en total. Estos tumores, los que están ubicados por sobre el centímetro, son de la línea Z, o sea, del 1 al 3, ¿ya? Considerando 0, 1, 2, 3, son tumores que los clasificamos como Ciber 1, y estos tumores se tratan como si fueran tumores del esófago distal. Los tumores que están alrededor de 1 centímetro, alrededor de la línea Z, son los tumores que nosotros consideramos de Cardias mismo, y estos tumores se tratan como un cáncer gástrico. Y los tumores que están dentro de el 1 y hasta los 3 centímetros bajo la línea Z en el estómago son los tumores subcardiales, o que clasificamos como Ciber 3, y esto también se tratan como cáncer gástrico. ¿Por qué digo que se trata como cáncer gástrico? Porque se van a tratar con una gastrectomía. En cambio, los tumores del tipo 1 o del esófago distal se van a tratar a través de una esofagectomía. Desde el punto de vista histológico, los tumores se clasifican como del tipo intestinal o del tipo difuso, siendo el de mejor pronóstico del tipo intestinal, y el que se desarrolla principalmente en una metaplasia intestinal con gastritis crónica. En los pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico pueden desarrollar el cáncer gástrico de tipo difuso. La clasificación de Lauren es importante tanto para establecer diagnóstico como para poder decir si los pacientes tuvieron o no un historial familiar o son el cáncer índice de un cáncer gástrico familiar. Desde el punto de vista de su diferenciación, el cáncer gástrico avanzado se puede clasificar de acuerdo a Broders en bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado o indiferenciado, siendo los grado 1 o bien diferenciados de mejor pronóstico que los grados 4 o indiferenciados que son de peor pronóstico. En el punto de vista anatómico, como yo les dije, uno puede definir el cáncer gástrico avanzado en 4 localizaciones: los tumores de la unión gastroesofágica, que están en esta región; los del tercio proximal, que están ubicados hasta el tercio del cuerpo alto; los tumores del tercio medio, que son del cuerpo alto hasta la unión antropilórica, y los del tercio distal, que son los tumores antrales y pilóricos, ¿ya? Esto es muy importante porque, dependiendo de la ubicación donde esté el tumor, los tumores van a tener un drenaje linfático que va a seguir un cierto recorrido anatómico, y que nos va a permitir discriminar dónde es posible que estos desarrollen enfermedad metastásica a los ganglios. Así, si los tumores, por ejemplo, están ubicados en la unión gastroesofágica por la curvatura menor, estos pueden tener ganglios en la arteria gástrica izquierda, en el tronco celíaco, pero es poco probable que tengan en el ilio esplénico. De la misma manera, si tengo un tumor ubicado en la unión, el cuerpo, en el tercio medio, por la curvatura menor, es poco probable que yo tenga un ganglio linfático ubicado en el grupo infrapilórico o en el grupo 6. De esta manera,
los ganglios linfáticos, dependiendo de la ubicación del tumor, van a tener una ubicación o probabilidad de desarrollar metástasis en los ganglios. Y esto también tiene una importancia terapéutica, y esto es porque, de acuerdo al número de ganglios comprometidos, uno puede establecer un pronóstico y una tipificación del tumor. La primera tipificación del tumor se realiza a través de la TNM, donde la T es el grado de compromiso que tiene el tumor en la pared del estómago. Como yo le dije, desde el punto de vista histológico, el tumor puede estar ubicado solo en el músculo, o sea, en la mucosa, perdón, comprometer la muscular propia de la capa muscular, comprometer la submucosa, la muscular propia, que es el músculo propio, la serosa, o avanzar más allá de la serosa visceral y avanzar a otro órgano. Entonces, el primer grado de tapificación del tumor, de la T, se va a hacer de acuerdo al grado de invasión de la pared gástrica del tumor. Y el segundo, de acuerdo al compromiso de los ganglios linfáticos que hay por tumor. Si el paciente no tiene ningún ganglio linfático de los que se extirparon durante la operación con tumor, va a tener un N0, y si tiene, por ejemplo, más de 15 ganglios comprometidos, va a tener un N3B, que es una enfermedad avanzada con mucha enfermedad adenopática en los ganglios linfáticos. De la misma manera, si tiene metástasis, ¿ya? O no tiene metástasis, va a tener el M, que es de metástasis. Uno lo va a poder clasificar en diferentes estadios de la enfermedad. Desde el estadio 0, que es un estadio precoz, de mejor pronóstico, al estadio 4, que es el de peor pronóstico, donde el paciente ya tiene una enfermedad metastásica y probablemente tiene un mal pronóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cáncer gástrico? Esto probablemente también lo vieron con el doctor Sotelo en su clase de cáncer gástrico precoz. El diagnóstico de cáncer gástrico se hace a través de una endoscopía digestiva, donde uno debe tomar una biopsia. Y en la medida en que toma más biopsia va a tener mejor sensibilidad. Si uno toma una muestra de biopsia, va a tener un 70% de sensibilidad. Si uno toma 7 biopsias o más de 7 biopsias, va a tener casi el 100% de sensibilidad. Es importante también tener en consideración que todas las lesiones que son benignas, ¿ya?, deben tener un control endoscópico. Si ustedes tienen una endoscopía y en la cual se dice úlcera benigna, ese paciente se realiza el tratamiento, pero ese paciente requiere de un control endoscópico. Y esto principalmente porque un 5% de los cánceres gástricos parecen benignos en una endoscopía y pueden tener una biopsia negativa. Por lo tanto, ustedes, si tienen una lesión benigna, ¿ya?, que se diagnosticó como una úlcera o como una gastropatía o como eso, deben tener un control endoscópico. No puede quedar un paciente tratado por una úlcera gástrica en el cual no se haga un diagnóstico endoscópico. Nuevamente, ¿ya? Como yo les decía recién, las lesiones ulceradas benignas se recomienda repetir una endoscopía y una biopsia al año de hecho el tratamiento. Y esto principalmente es porque podría haber sido una úlcera que tuvo una biopsia negativa y que realmente era un cáncer gástrico. Y la única forma de que podamos detectar un cáncer gástrico precoz es a través de un control endoscópico de esta lesión ulcerada. El diagnóstico endoscópico es tan importante, o la hacer endoscopía, porque en mayores de 40 años, cualquier síntoma dispéptico, ¿ya?, debe hacerlo pensar a uno que está en presencia de un cáncer gástrico. Y esto es porque la efectividad del diagnóstico de cáncer gástrico se realiza a través de la medida de que uno pueda realizar más endoscopía. Si uno puede hacer endoscopía sistemática a población de riesgo y le pudiéramos hacer endoscopía a todos los mayores de 40 años, probablemente tendríamos cifras de diagnóstico de cáncer gástrico precoz que son bastante adecuados, como en países desarrollados donde se realizan programas de salud sistemáticos de detección, como por ejemplo en países orientales, donde si uno realiza en mayor de 40 años endoscopía de screening, puede llegar a diagnosticar un cáncer gástrico precoz por cada 177 examinados. Desde el punto de vista de la tipificación, todos los pacientes que tengan un cáncer gástrico avanzado van a tener que ir a un escáner, y esto tiene una sensibilidad para hacer un diagnóstico acertado en un 50% de los casos. En un 14% de los casos el diagnóstico y el estadio de la enfermedad va a estar subestimado. El estadio de la enfermedad
tanto en los ganglios linfáticos como ¿cómo se llama? En el compromiso de la pared gástrica, y puede haber un estadio sobreestimado hasta en un tercio de los pacientes. El escáner es un examen de tapificación que debe realizarse en todos los pacientes, pero nos permite hacer una noción, más o menos en 50-80% de los casos, una idea más o menos acertada de cuál es el grado de compromiso o la extensión de la enfermedad en los pacientes, para poder de esa manera establecer un plan terapéutico. La endosonografía, que es un examen que se realiza principalmente para el diagnóstico de cáncer gástrico precoz, no está muy indicado ni en la tapificación de los pacientes con cáncer gástrico avanzado, salvo que uno quiera ver dirigidamente el compromiso ganglionar y de eso tomar alguna biopsia percutánea. Pero en general la endosonografía se utiliza como un método de tapificación para el cáncer gástrico precoz, pero no para el cáncer gástrico avanzado. La laparoscopía, que es una cirugía, ¿ya? Nosotros la utilizamos bastante bien para tapificar pacientes los cuales sabemos que tienen más o menos un riesgo moderado de tener metástasis o carcinomatosis peritoneal. Y estos son pacientes que tienen compromiso ganglionar o tumores con compromiso de serosa en el escáner. En esto, hasta un 10% de los pacientes con compromiso de serosa en el escáner y con ganglios positivos, o sea que tengan por lo menos un T3N1 clínico, van a tener carcinomatosis peritoneal, y en estos pacientes nosotros les realizamos una laparoscopía diagnóstica, porque hay un porcentaje que puede llegar hasta un 10 o un 20% de los pacientes en los cuales no se pueden detectar carcinomatosis peritoneal a través de la laparoscopía. La laparoscopía no es un buen el escáner no es un buen examen para hacer diagnóstico de carcinomatosis peritoneal en cáncer gástrico, salvo cuando esté la carcinomatosis muy extensa. ¿Me están siguiendo? ¿Aló? ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer gástrico avanzado? El mejor tratamiento y los mejores resultados se consiguen con la mejor evaluación preoperatoria. En general, nosotros tratamos de realizar una preparación para los pacientes, porque como yo les dije, la mayoría de los pacientes que ya tienen un cáncer gástrico avanzado van a tener pérdida de peso, van a tener anorexia, les va a costar alimentarse, van a tener estadios avanzados de enfermedad. Entonces, uno tiene que hacer una buena evaluación preoperatoria para poder tratar de mejorar todas las condiciones que nos permitan tener mejores resultados perioperatorios, o sea, mejores resultados post cirugía. Cuando uno va a hacer tratamiento de un cáncer gástrico, tiene que analizar varias condiciones. Primero, ¿dónde está ubicado el tumor? Como yo les decía, los tumores que están ubicados en la unión gastroesofágica en general tienen peor pronóstico que los tumores ubicados en el tercio medio y distal del estómago. Si el cáncer gástrico es un cáncer gástrico precoz, tiene mejor pronóstico que si es un cáncer gástrico avanzado. El paciente que tiene un cáncer gástrico metastásico probablemente está fuera de un alcance quirúrgico terapéutico, pero también requiere muchas veces algún tipo de tratamiento. Porque podría ser, por ejemplo, que nosotros podamos a través de cirugía solucionar algún problema para que él finalmente tenga una mejor condición general, y de esa manera hacer una cirugía que le pueda permitir tener una sobriedad más alejada, pero sin manteniendo la enfermedad en el fondo no curativa, sino una condición paliativa. Cuando uno piensa que el paciente lo puede curar de la enfermedad, ¿ya? Y eso es una condición una situación que se debe proponer cuando va a plantear el tratamiento al paciente, debe pensar que tiene que hacerlo con un criterio oncológico, y el criterio oncológico curativo va a ser que tiene que hacer una extirpación tumoral completa, que esto tiene que tener un margen quirúrgico de al menos 5 a 7 centímetros distales al margen o al borde del tumor, y que va a tener que hacer una linfadenectomía regional extendida para poder extirpar todos los ganglios y de esa manera poder hacer una buena tapificación y tratamiento de la enfermedad. De esta manera, uno va a establecer un tratamiento en el cáncer gástrico precoz
casi siempre con intención curativa en los estadios 1A y 1B de la enfermedad. Los cánceres gástricos avanzados, en los localmente avanzados, o sea, que ya tengan compromiso o de la capa serosa, ¿ya? O de los ganglios linfáticos, va a tratar de hacer una cirugía curativa, y esto es una resección quirúrgica oncológica con criterio de R0. Y en los pacientes que tengan un cáncer gástrico avanzado y con enfermedad metastásica, uno va a hacer una cirugía con criterios de una cirugía paliativa, o sea, para aliviarle los problemas derivados de la enfermedad. Y en esto puede o no resecar tumor y dejar una cirugía R1 o R2. R1 quiere decir con enfermedad microscópica in situ, o R2 con enfermedad macroscópica in situ. El tratamiento va a variar de acuerdo a la localización del tumor, y en los tumores, como yo les decía, de la unión gastroesofágica, que sean CIBER2 y CIBER3, uno le va a hacer una gastrectomía total más linfadenectomía. En los del tercio proximal, una gastrectomía total más linfadenectomía. Y en los del tercio medial, ya en general va a poder realizar una gastrectomía total o subtotal dependiendo de la condición del enfermo, la edad y el tipo de tumor. Y eso se va a evaluar caso a caso. Y en los tumores del tercio distal, o sea, antropilórico, uno puede realizar una gastrectomía subtotal, o sea, extirpar la mitad del estómago para el tratamiento de esta enfermedad. Me faltó una diapositiva. El resultado de la cirugía. El resultado de la cirugía del tratamiento puede ser a través de una resección que puede terminar con un margen quirúrgico oncológico o R0, en el cual no hay enfermedad macroscópica ni microscópica residual. Una cirugía R1, en la cual no hay enfermedad macroscópica residual, pero sí puede haber enfermedad microscópica residual después de haber extirpado el tumor. Y un tipo de resección R2, en la cual uno dejó enfermedad macroscópica y microscópica residual dentro del paciente. Esta no es una cirugía, la cirugía R2 es una cirugía paliativa, no es una cirugía oncológica. La única cirugía con intención curativa es la cirugía que es R0, donde uno no dejó enfermedad ni macroscópica ni microscópica residual en el enfermo. ¿Vale? Doctor, tengo una pregunta. Pregunta. Por ejemplo, un paciente mayor de 40 años bueno, antecedentes familiares de cáncer gástrico, pero sin síntomas diagnósticos. Ahí no le estoy compartiendo, ¿no? ¿Cómo? Ahí no le estoy compartiendo pantalla. No, ella no está compartiendo. Ya. La escucho. Ya, por ejemplo, un paciente mayor de 40 años, pero ¿Ya? con antecedentes de familiares de cáncer gástrico, pero sin síntomas dispépticos. ¿Se podría hacer como una endoscopía preventiva, por decirlo así? O sea, se la tiene que hacer. Ah, ok, ya. Gracias. Esa sí o sí se la tiene que hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? No, doctor. Al ¿No? parecer no. Al parecer no hay más Ya. preguntas. ¿A qué hora tienen clase ustedes? Las 2:30, doctor. 2:30. Sí. Ya. Por alguna razón, no sé por qué la tumores benignos no me pasó la clase. Entonces, déjenme buscarla si la tengo aquí en el Dropbox, que la debería tener.
¿Tienen alguna otra consulta? No, doctor, por ahora no. Al parecer no, profe. ¿Ah? Al parecer no. No sé por qué. La de tumores benignos no me la pasó. Ya. Les voy a... con la... Delegada. con la delegada les voy a hacer llegar una... una monografía que yo hice de tumores gástricos benignos para esta. Los apuntes para apendicitis aguda, ¿ya? Y les voy a quedar debiendo el PowerPoint de tumores gástricos benignos, ¿ya? Pero se lo podemos hacer, se lo leen y si ahí programamos un día con ella para la próxima semana, en un ratito le hago la clase. ¿Les parece? Bueno, doctor, muchas gracias. Ya, listo. Chau. Chao, que esté bien. Gracias. Chao, doctor, muchas gracias. Chau.